está hablando con Juventud con una misión, que es la misión a la cual pertenecemos. Y que yo sepa, todavía tenemos, si en el vídeo me extralimito, pido perdón, pero que yo sepa, todavía nuestro director europeo, que está ahí en Málaga, Steve Meyers, él manda una carta, pues no sé si es cada 2 semanas o cada mes, y yo creo que hace ya como 2 años este mensaje me impactó muchísimo y cuando puedo lo comparto. Sé que, pues me imagino que Pedro y Nuria a lo mejor me han oído en Torrejón, pero creo que es un buen mensaje para esta mañana. Hay 2 cosas que Dios está hablando a JCUM a nivel internacional. Una es la presencia de Dios y la otra, que es en la que yo creo que pues estamos más ocupados, o por lo menos es quizá un área un poco más práctica, es lo de las estructuras de liderazgo. Como sabéis, en los últimos 2 años hemos hablado mucho en JCUM de estructuras de liderazgo, dicen de aplanar, ¿no? De que el liderazgo baje más al, entre comillas, pueblo. Y eso está bien y me interesa, pero obviamente me interesa más la primera parte, que es la presencia de Dios. En el 25 aniversario de JCUM Internacional, en la maravillosa isla de Hawái, que no estuve yo, no tengo el privilegio de haber visitado. Claro, en JCUM uno tiene que ser así como comedido, porque hablas del Centro Internacional de Hawái, la base de las Canarias, en Mallorca, en la República Dominicana, y claro, la gente te mira y dice, pues, ¿qué nivel tiene JCUM? Menudas bases, ¿no tenéis alguna por ahí en el Chad, en Nigeria? Entonces, sí, también tenemos bases en Nigeria y todos estos sitios. Así que hablando de Hawái, no tuve el privilegio de estar en esa reunión, pero sí escuché de, digamos, gente que estuvo, que uno de nuestros grandes líderes, que de nombre Floyd McCloud, que por cierto, por lo que yo sé, estaba ahí debatiéndose entre la vida y la muerte en los últimos meses por una enfermedad, Floyd McCloud dijo una frase que siempre me ha quedado grabada y de vez en cuando la comparto con los JCUMeros. Era el 25 aniversario de JCUM. Ya hoy hemos pasado el 50 y estamos en el 55-56. Así que ahora se aplica todavía más. Floyd dijo, JCUM ahora es tan grande, tenemos tantos ministerios, que podemos pasar otros 25 años sin unción y la gente no se va a enterar. JCUM ahora ya es tan grande, hacemos tantas cosas, que a lo mejor podemos durar otros 50 años sin la unción de Dios y la iglesia no se va a enterar. Parece que todavía tenemos lo que teníamos, espero que lo tengamos. Y yo creo que una de las formas de retener esa unción que Dios nos ha dado, y lo digo al personal sobre todo, es la presencia de Dios. Al final de todo uno tiene que volver a las cosas básicas. Y por lo menos en JCUM yo creo que cada cierto número de años Dios nos trae siempre a las cosas básicas. Sí, la intercesión, sí, la adoración, las misiones, y especialmente, sobre todo básico, es que nosotros como personas practiquemos, busquemos su presencia. Así que yo voy a animarte en esta mañana a que en medio de toda la actividad que siempre hay en las bases de JCUM, que es buena y necesaria, siempre encuentres tiempo para buscar a Dios de una manera personal, sin ninguna otra obligación de que Él te hable de tu futuro, de tu nuevo ministerio, simplemente pasar tiempo en su presencia. Moisés era un hombre súper ocupado. Si alguien cree que está ocupado, comparado con Moisés, estamos de vacaciones. Porque Moisés tenía a su cargo
probablemente entre 3 y 4 millones de personas. Cada día me imagino que cuando salía de la puerta de su tienda, tendría ahí esperando un montón de personas que querían hablar con él. Era tal el grado de cansancio que tenía por la ocupación que su suegro Yetro, he querido mezclar las dos palabras, su suegro Yetro le aconsejó y le dijo: Moisés, así no vas a durar mucho. Te voy a dar unas instrucciones sobre compartir el liderazgo. Así que Moisés era un hombre muy ocupado, y aun cuando él encontró personas en las cuales delegar, grupos de 50, de 100, de 1000, que en mi opinión no terminó de funcionar. Digo, es una estructura buena, pero me da la impresión de que no era todo lo que Dios quería, porque unos capítulos más tarde, unos libros más tarde, en Números, Moisés sigue diciendo: Señor, esta es demasiada carga para mí. Y entonces ahí Dios le da otra solución. Ya no es Yetro, ya es Dios. Le dijo: búscate 70 que yo voy a repartir de mi espíritu sobre ellos. Y yo creo que esa es mejor solución que no solamente la estructura. Pero bueno, el punto es que dice la Biblia en Éxodo 33, del 7 al 11, que Moisés iba a la tienda de reunión con Dios bastante a menudo. En medio de sus ocupaciones, de su ministerio tan grande, él encontraba tiempo para ir a la tienda de reunión y reunirse con Dios. Y sabemos que él hablaba con Dios cara a cara, que es un privilegio que no todos tenemos, pero por lo menos tenemos el privilegio de decirle a la cara a Dios algunas cosas que nos preocupan. Yo soy de los que piensan que Dios no se ofende cuando decimos las cosas cara a cara y a las claras, directas, ¿no? Sí, Señor, pienso que me has fallado. Sí, no es verdad, pero así pienso, así lo siento, ¿sí? Mejor eso que tratar de ser santurrón, pero por dentro realmente tienes ese sentido de que Dios no ha cumplido con tus expectativas. Por cierto, cuando hablamos de expectativas, ahí ya habría hasta otro mensaje. Escuché, estando en Mendoza, a Alejandro Rodríguez, un mensaje que me encantó sobre: normalmente nuestras expectativas no suelen ser las expectativas de Dios. Pensamos que sí, quisiéramos que sí, pero las expectativas de Dios son muy diferentes. Para que veas un ejemplo, Jesús está a punto ya de subir para el cielo y los 12 o los 11, porque no estaría Judas, los que estaban cerca de él, se le acercan y dicen sus expectativas. Y Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Es decir, ya toca, ya quítate a estos romanos, ya has resucitado. Y Jesús les ignora totalmente y les dice: no os toca a vosotros saber el tiempo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Pasemos a otra cosa. Y allí les dejó con: no hay respuesta. Eran sus expectativas. Querían saber cuándo iban a volver a gobernar, cuándo iban a echar a los romanos. Y Jesús, básicamente les ignora y pasa a otro punto. ¿Sí? Las expectativas de Dios no son siempre las nuestras. Dios hablaba cara a cara con Moisés, como con un amigo, y Josué, su asistente, permanecía detrás de la tienda de reunión todo el tiempo. Ahora yo creo que sé por qué Moisés escogió a Josué, por qué Dios escogió a Josué. No solamente porque era un enchufado de Moisés, sino porque éste estaba todo el tiempo. Aun cuando Moisés se iba, el otro seguía cerca de la tienda de reunión. Tenemos un lema en JCUM súper conocido: conocerle y darle a conocer, o conocerle y hacerle conocido. Pero si no le conoces, ¿cómo vas a darle a conocer? Si no conoces a Dios, ¿sí? Claro, hemos oído de Dios, tenemos información, pero conocerle es otra cosa, ¿sí?
Yo creo que hay un nivel al cual Dios quiere que lleguemos, que es el que llegó a Abraham. Y Dios dijo, este es mi amigo. Y cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, ¿cómo voy a ocultar yo esto a mi amigo? Y Dios busca amigos en Bilbao, personas con las cuales compartir, que quieran construir una habitación donde Él pueda descansar. No solamente quiere gente que le esté abrumando con nuestros problemas, con nuestras situaciones, con la provisión que necesitamos, pero Él también quiere personas que puedan escuchar sus cargas, porque Dios tiene cargas y Él puede llevarlas solos, por supuesto, pero Él quiere compartirlas con sus amigos. Pero para ser un amigo de Dios hay que estar tiempo a solas con Él, ¿sí? No me gusta mucho la denominación de tiempo quieto, porque en el tiempo de a veces es tan quieto que me quedo dormido por las mañanas. Entonces cambiemos a tiempo devocional o otra cosa, ¿no? Tiempo quieto. Dice el Salmo 27:4, una cosa he demandado, poder venir a la casa del Señor todos los días de mi vida. Esta era la demanda que tenía David. Una cosa sobre todas, yo pido poder venir a tu casa cada día. ¿Sí? Dice el Salmo 84:10, prefiero estar en los atrios un solo día que 1000 fuera de ellos. Claro, es como medio teórico. Sí, yo puedo decirlo también. Yo prefiero estar 20 minutos en la presencia del Señor que varias horas fuera de ella. Bueno, me temo que a veces mis palabras no corresponden con la realidad de mi corazón. Moisés no solamente era una teoría, sino que era una realidad. David también, pero en el caso de Moisés hay un momento muy importante en la historia de su vida, de Moisés y de Israel, donde Dios le dice, este es un pueblo duro y no voy a ir con vosotros, porque puede ser que tenga que hacer unos juicios que no quiero, así que voy a enviar mi ángel con vosotros. Está en Éxodo 33:15, ¿sí? Después del becerro, yo enviaré mi ángel y él os llevará a la tierra prometida. Y Moisés le dice a Dios, si no vas a venir con nosotros, yo no me muevo de aquí. Moisés prefería estar con Dios en el desierto que con un ángel en la tierra prometida. Moisés lo tenía claro. No solamente era teoría. Moisés decía, si tú no vas a venir, yo no voy. Yo me quedo aquí, en el desierto. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener también esa actitud. ¿Sí? Queremos sobre todo a Dios. No las cosas que Él hace, no solo los ministerios, no solo el progreso de JQ, sino a Dios mismo. ¿Sí? Sabes que la presencia de Dios nos sigue, pero a veces se va y no nos damos cuenta que hemos perdido la presencia de Dios. Esto es peligroso. Peligroso en el sentido porque si no te das cuenta, no la vas a buscar. ¿Sí? Estos dos caballeros que iban caminando en el camino a Emaús, dos discípulos, se acerca Jesús a su lado y no le reconocen. Sí, había un fuego en nosotros, había aquí algo que nos quemaba, pero no reconocieron a Jesús. ¿Sí? Sansón ya lo hizo tantas veces que pensó, una vez más, me voy a levantar y de repente se dio cuenta que el poder de Dios ya no estaba allí. Le había abandonado. Muchas veces le había sacado del atolladero y dijo, seguro que una vez más.
pero la presencia de Dios se había ido de su vida. El mismo Josué no se dio cuenta que Dios no estaba con ellos después de Jericó. Había un hombre de nombre, se llamaba Acán, que tomó del anatema y lo escondió en el campamento. Y Josué no preguntó a Dios. En Jericó Dios le había dado las instrucciones. Él dijo, Ai, que es el pueblo, es una ciudad pequeña, ni siquiera hace falta mandar, le dijeron, tanta tropa, unos 12.000, 13.000. Gran derrota. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se había ido e Israel no lo había percibido. ¿Sí? Es posible que la presencia de Dios te haya acompañado, haya estado en tu vida y nos hemos vuelto tan ocupados que hemos perdido la presencia de Dios y no nos damos cuenta. ¿Sí? Podemos seguir funcionando otros 50 años en Jotacum y no darnos cuenta que su presencia ya no nos acompaña o no es tan fresca como antes. Siempre Dios nos va a tratar de volver a estos puntos, siempre. Porque la tendencia humana es... Jotacum, hay que reconocerlo, es una organización con tendencia a hacer cosas, a levantar ministerios. Si están ahora los refugiados viniendo, hay que hacer algo para ministrarles. Cuando fue la gran época de los refugiados que salían de Camboya, huyendo de los Jemeres Rojos de Pol Pot, que mató a la mitad de los... Se fueron a Tailandia, allí estaba Jotacum con los campos de refugiados. Y tenemos esta tendencia que es buena y sana, de tratar de buscar proveer las necesidades de otros. Que vemos que hay mucha gente ahora usando los skaters, pues hacemos una escuela de discipulado para los skaters. Que vemos que ahora, no sé, pues lo hemos hecho. La gente eran los punks con el pelo azul y pues hacemos una escuela para este tipo de gente. Y hay que hacerlo así. Vivimos en una misión donde además dependemos mucho de nuestras relaciones para ver la provisión de Dios. Y a veces tú tienes que mostrar lo que estás haciendo. Porque la gente que te apoya quiere ver que tú estás dando el callo, ¿sí? Y tenemos que escribir nuestras cartas de noticias y tenemos que contar la gente que se ha convertido y los ministerios, porque si no, a lo mejor tu apoyador en casa dice, ¿pero qué pasa? Estoy invirtiendo y este no hace nada, ¿sí? Una de las bendiciones más grandes que Patricia y yo tenemos es una iglesia en Nueva Zelanda que siempre nos dijo, te apoyamos a ti, no solo a lo que tú haces, apoyamos a vosotros. Si estáis con Jotacum en China, queremos apoyaros. Si estáis con Jotacum en España, también. Si estáis con otra misión en otro país, también. Porque os apoyamos a vosotros, no solamente a lo que vosotros hacéis. Es un gran descanso. Cada uno es diferente. Esto también hay que reconocerlo. Cuando hablo de buscar la presencia de Dios, cada uno lo hace de una manera diferente. Yo me he equivocado muchas veces en Jotacum tratando de copiar. Si veía que Gary lo hacía de esta manera, pues yo lo haría también. Si hubiese estado Sergio al lado, pues yo lo haría. Si veo a Lauren Cunningham cómo él pasa su tiempo quieto, pues mi tendencia es hacer lo mismo, ¿sí? Mis inseguridades. He descubierto y sigo descubriendo que soy yo y mi forma de buscar a Dios es única, personal e intransferible. Entonces, no te estoy dando así como un modelo, un método. Es algo más personal. Yo sé que cuando yo tengo que buscar a Dios, para mí es un proceso. No puedo empezar ya. Necesito ese tiempo de descargar mi mente, cosas que tengo que hacer, apuntarlas, dejarlas ahí para que no me olvide. Y después de un tiempo, a lo mejor un día o dos, digo, ahora ya estoy preparado. Otros van mucho más rápido, ¿sí? Unos buscan a Dios mejor por la mañana, otros buscan mejor a Dios por la noche, otros buscan mejor a Dios al mediodía.
A mí me encanta caminar cuando no hace este sol y mientras camino hablo con Dios. A otros les gusta otra cosa. Bueno, cada uno sabemos lo que nos funciona mejor. Pero sí tenemos que buscar la presencia de Dios. Es el lugar donde construir una habitación para que Él pueda descansar. Y claro, como iglesia también. No solamente tenemos que buscar la presencia de Dios, sino que tenemos que transportar la presencia de Dios. Y como hablábamos en la escuela de consejería, eso es lo que yo llamo la vida de Dios. La vida de Dios es algo que tú tienes y que cuando tú la tienes, esa vida Zoe, es contagiosa. Cuando tú vas a tu trabajo, la gente ve en ti algo diferente. Cuando tú estás con tu familia, cuando tú estás en la iglesia, donde quiera que estés, tienes una vida Zoe, que es una vida eterna, que viene mucho de estar en la presencia de Dios. ¿Sabes que Pedro tenía una presencia de Dios en su vida tan grande que hasta su sombra sanaba gente? Impresionante. Yo creo que aquel hombre y mira que Pedro era bruto, ¿eh? No creas que era un alma cándida y domesticada. Era bruto a veces. Pero finalmente, lo que la Biblia nos cuenta es que cuando Pedro pasaba, su sombra sanaba a personas. La Biblia nos dice que ya cuando Jesús había resucitado y se había ido, Pedro y Juan se meten en problemas con el Sanedrín, con los líderes, y tienen que rendir cuentas de por qué ha sanado a este hombre ciego, no sé si fue a uno que estaba allí en la puerta la hermosa pidiendo limosna, pero dice la Escritura en Hechos 14:13, que estos líderes les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí? Si tú estás en la presencia de Dios, la gente va a reconocer que tú has estado con Jesús. Si la gente no reconoce que hemos estado con Jesús, es porque no hemos estado con Jesús. Hemos estado haciendo nuestras rutinas, que eso es mejor que nada. Tener una rutina es mejor que nada, pero no es suficiente. ¿Sí? Les reconocían que habían estado con Jesús. Yo creo que esto es lo que busco, y lo he compartido en Chile, en Torrejón, aquí, en las bases de JCUM. Y cuando digo base, entendemos que es más que los edificios, somos nosotros. Que cuando la gente entre aquí, en nuestro medio, note la presencia de Dios. Sí, pueden ver que tenemos una adoración fenomenal, que hacemos esto, que hacemos lo otro, que tenemos ministerios, que estamos alcanzando a los necesitados, que lo vean. Pero yo creo que si a mí me dijeran que tengo que escoger algo, escogería que cuando alguien entre en esta habitación, en una reunión de nuestro personal, en mi propia casa, sientan la presencia de Dios. Sientan que hay algo en esa casa, en ese lugar, que no pueden quizá describir, pero es la presencia de Dios. ¿Sí? A veces pensamos que en el libro de los Hechos todo era de color de rosa. Y sí, muchas cosas son de color de rosa, pero había un matrimonio llamado Ananías y Zafira que quisieron engañar a Dios. Y vendieron la herencia y se las dieron de generosos, y una parte se la guardaron y otra parte la dieron como ofrenda. Y fueron descubiertos. Si ese fuera el estándar en nuestras iglesias hoy en día, muchos estaríamos muertos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué fue un juicio tan fuerte en esa iglesia? ¿Por qué Dios actuó tan fuerte por la mentira de este matrimonio?
¿Cuántas mentiras tenemos en algunos de nuestros matrimonios en las iglesias y siguen vivos? ¿Por qué en este caso no? Porque había una presencia de Dios impresionante en la iglesia del primer siglo. Cuanto más fuerte es la presencia de Dios, menos tolera Dios el pecado. Cuanto más fuerte es su presencia, menos tolera el pecado. Y que haya ciertos pecados en nuestro medio es malo para nosotros, pero también es una mala señal del nivel de presencia de Dios que hay en nuestro medio. ¿Sí? Nosotros debemos ser, para ir terminando, portadores de la presencia de Dios. No solamente tenerla, sino llevarla. Quizá un pasaje que siempre me ha impresionado, que Patricia enseñaba cuando yo todavía no era casado con ella, está en 1 Samuel capítulo 5. Ahí encontramos uno de los momentos más tristes de la historia de Israel. El día que los filisteos les robaron el arca. Imagínate. Cuando llegó el arca al campamento, gritaron con tanto grito que el campamento se sacudió y los filisteos dijeron, ¿qué ha pasado? Que era como un terremoto. Era una cosa que me impresiona es, en Italia tienen un terremoto de 6 punto algo y hay 260 muertos. En Chile un terremoto de 6 punto algo es, vamos, ni te enteras. Es impresionante. Lo mismo en Nueva Zelanda. A veces cómo las cosas cambian, ¿no? Obviamente un país está más preparado que el otro en esto. Bueno, pensaron que era un terremoto. Y alguien dijo, no, son los dioses de Israel que han venido al campamento. Y tuvieron miedo, porque habían oído de Jehová y lo que Dios había hecho. Pero también dijeron, filisteos, o servimos o nos sirven. Aquí hay que ir a por todas. Ya estamos aquí. Y nos echaron atrás y conquistaron el arca de Jehová. Conquistaron. Se apoderaron del arca de Jehová. Y cometieron un grave error. Porque era como un trofeo. Y este trofeo lo pusieron en el templo de Dagón. Dagón es el dios de los filisteos. Era uno de los dioses. Luego te contaré una historia sobre Dagón que todavía me da risa cuando vio lo que hacíamos hace 20 años. Pero bueno, Dios usaba lo que tenía. Estábamos en Barcelona con esta loca que se llama Mariette Lowe, una mujer de Dios, una intercesora. Estamos preparando los Juegos Olímpicos de Barcelona. Estamos allí un grupo de intercesores. Era el año 91. Y muy espirituales. Y Señor, ¿quién gobierna la ciudad? ¿Quién es el espíritu que gobierna aquí en Barcelona? Entonces nos enteramos que parte de la historia de Barcelona es Fenicia, Filistea. Aquí está. ¿Quién es el dios de los filisteos? Dagón. Por Dagón. Investigamos y Dagón era una especie de medio pez, medio humano. La estatua de Dagón, así bien fea. Y entonces seguimos los jucumeros elaborando en la presencia de Dios. ¿Y cómo capturamos a un pez? Pues nada. Tan grande con un arpón. Entonces era un arpón. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces íbamos por las calles de Barcelona y decía Mariette, ¡arpón! Y todos nos poníamos como un arpón y empezábamos a recitar el salmo, no sé cuál salmo. Y claro, la gente... Y hay dos hermanas, no sé si las conoces, son gitanas del sur, de Alcalá de Guadaira. Y cada vez que las veo nos reímos. ¡Oh, Gabriel! ¡Qué vergüenza pasamos! Dice. ¡Qué vergüenza pasamos! Allí en medio de la estatua de Colón. ¡Arpón! Y los coches pasando. No sé cómo no hubo más accidentes, ¿no? Pero bueno, ahí actuamos contra Dagón. Tengo que decir que todavía Barcelona sigue con muchos problemas. No creo que hicimos
toda la obra que teníamos que hacer. Pero también tengo que decir que el 92 fue una campaña de JCUM muy fructífera. Yo creo que Dios sí respaldó un poco quizá nuestra locura. O sea, te digo, era ir por las calles, ir por las ramblas, llena de gente. Y cuando alguien decía, ¡arpón!, ya como un ejército, nos formábamos como un arpón y empezábamos a orar y a declarar cosas contra Dagón. Y claro, la gente ahí en las ramblas. ¿Estos de dónde han salido, no? Pero lo hicimos. Me faltó Miquel para ir con el barco ahí y tirarle el arpón, ¿sí? Recuerdo también, ya ese fue en 91, en el 92, eran los Juegos Olímpicos de Barcelona, JCUM estaba allí, éramos 3.500 JCUMeros. O sea, era, yo creo que la cantidad de evangélicos más grande juntas que ha tenido Barcelona. Y 2 semanas antes habíamos tenido 2.500 de King's Kids. O sea, fuimos casi 6.000 personas. Y la otra palabra que Dios nos había dado, por lo menos me la había dado a mí, que era el coordinador de intercesión. Y como yo era el coordinador, dije, esto hay que hacerlo. Era gritar contra los muros de Jericó. Y vaya que lo organizamos una mañana y después de alabar, todos nos pusimos de pie y gritamos para que cayeran los muros de Jericó. Algo pasó, no sé cuánto, pero algo pasó. Fue una campaña fenomenal. Pues este Dagón le ponen el arca de Jehová delante. Y al día siguiente van los sacerdotes de los filisteos a limpiar el templo y encuentran al pobre Dagón inclinado ante el arca de Jehová. Bueno, pensaron, ha debido ser una corriente de aire que ha pasado, quizá hemos dejado una puerta, una ventana abierta. Nada, esto ha sido una casualidad. Vuelven a poner al pobre Dagón en su pedestal y el arca de Jehová enfrente. Y a la mañana siguiente se descubrió que de casualidad nada. Porque ahí estaba Dagón de nuevo inclinado ante Jehová y con las manos y la cabeza cortada. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que el enemigo se inclina ante el arca de Jehová. ¿Qué es el arca de Jehová? Es la presencia de Dios. ¿Quiénes somos el arca de Jehová hoy en día? Tú y yo. Tú tienes la presencia de Dios dentro de ti. Eres un arca viva. Y cuando tú caminas por Bilbao y eres consciente de que tú llevas la presencia de Dios, el enemigo tiene que inclinarse. No digo que seas irresponsable. No seas como aquel caballero que me contaron en Zúrich, en Suiza, hace ahora bastante tiempo, 25 o 30 años. Era la época, quizá incluso antes, yo estaba en la universidad y recuerdo que en España también había esa época, era la época de los gurús. El gurú Maharashi, el gurú no sé cuántos, el gurú patatero, el gurú... venían de la India y era... Aquí en Europa nos comíamos sus enseñanzas como si fuera... ¿Sí? Entonces vino uno de estos gurús de la India, un santón, y vino a Zúrich. Y allí había un cristianito y dijo, esta es la mía. A este le voy a demostrar yo quién manda en Zúrich. Y ni corto ni perezoso, sin pedir permiso a nadie ni a su pastor, investigó y averiguó dónde moraba el caballero en Zúrich. Y se presentó y llamó a la puerta. ¡Bum, bum, bum, bum! Y él tenía ya el plan, claro, le voy a reprender en el nombre de Jesús y la gente verá que Dios es más poderoso. Cuando este hombre abrió la puerta, el gurú, había una presencia demoníaca tan fuerte que este pobre cristianito no podía articular palabra. Lo único que se le ocurrió hacer para salvar su vida fue con sus manos mover esta pierna y la otra y salió corriendo. Así que no te metas ahora en camisas de 11 varas. Tú tienes que saber tu esfera de autoridad.
que Dios te ha dado en esta ciudad. Pero en ese área donde Dios te ha dado autoridad, o en las áreas donde Dios te ha dado autoridad, no te dejes intimidar. Tú eres el arca. Y ante el arca de Dios, el enemigo tiene que inclinarse. En tu familia, tú eres la autoridad. En los ministerios que Dios te ha dado, en la escuela de consejería, en la escuela nocturna, en la alabanza, tú sabes la esfera donde Dios te ha dado una responsabilidad. Y ahí tú tienes que estar convencido. Yo llevo la presencia de Jehová por donde quiera que vaya. Por las calles de Bilbao, de Baracaldo, de Sestao. En cualquier momento tú llevas esa presencia y el enemigo tiene que inclinarse. ¿Sí? Tenemos que cultivar la presencia de Jehová. No hay otra alternativa. No hay sustitutos en JQ. Cada uno es responsable de conocer a Dios y darle a conocer. ¿Sí? El otro área, pero el otro área donde Dios está hablando con JQ es en el liderazgo. Es el liderazgo. Jesús dejó muy claro que su estilo de liderazgo no se corresponde con el de este mundo. Jesús tiene otro estilo de liderazgo. Se llama liderazgo de servicio. Me acuerdo cuando Goyo y Grace empezaron a dirigir las EDES en Torrejón, que Goyo en este área era muy fuerte. Se llamaba evangelismo de servicio. No solamente testificar, sino hacer cosas, pintar la casa de alguien, por ejemplo. ¿Sí? Porque te amamos. Limpiar la basura de una calle. ¿Sí? Claro, yo pensé que el evangelismo de servicio, el liderazgo de servicio, era como una táctica que JCUM teníamos ahora para demostrar un verdadero liderazgo. Me equivoqué, porque el liderazgo de servicio no es una táctica, es el único liderazgo. Es el único. ¿Sí? Y ¿sabes una cosa? Mi esposa y yo en esto creo que tenemos diferentes opiniones, pero en algunas, en esta creo que estamos bastante claros. Ya no buscamos líderes naturales. Decimos, es que Mirta, es que le sale por los poros, es que es una líder natural. No, yo ya no busco líderes naturales, yo busco siervos naturales que sirven. Porque ya me he dado cuenta que uno de nuestros grandes problemas en JCUM es que buscamos estos líderes naturales. Y siempre 2 años después, 5, 3, me entero del golpetazo que se han dado. Porque había áreas en su vida que no estaban en orden. Pero tienen este carisma, tienen este saber mandar, tienen esta presencia, son líderes naturales. Y nosotros buscamos a veces a estos líderes naturales para que nos dirijan. Y ya he aprendido que estoy cansado de los líderes naturales. Me cambio a los siervos naturales, aquellos que por naturaleza sirven. Que lo que hacen, lo hacen para servir a los demás. ¿Sí? Y por si no te quedas muy convencido, hay una escritura en Efesios, no sé si es 2 o 3, donde Dios dice que la sabiduría de Dios va a ser demostrada a los principados y potestades por medio de la iglesia. O sea, Dios nos va a usar a nosotros, su iglesia, para mostrar esa sabiduría, no solo de una manera visible, sino al mundo invisible. Y este es el modelo que Dios ha escogido de liderazgo, un liderazgo de servicio. Porque dice en Corintios que los griegos buscaban sabiduría y los judíos el poder de Dios. Y dice, ni sabiduría ni el poder. ¿Sabes cuál es el poder de Dios? ¿Sabes cuál es el verdadero poder de Dios? Dice, Cristo crucificado. Ese es el poder de Dios. Yo creo en la sanidad física, en los milagros, pero el verdadero poder de Dios es Cristo crucificado.
El poder de Dios está en la cruz, que es servicio. ¿Sí? Así que, por favor, busca a Dios, practica su presencia a tu manera, cuando es mejor para ti, y también dirige y lidera siempre con este espíritu de servicio, porque es el de Cristo. ¿Sí? No es una táctica de JQ, es el único modelo de liderazgo. Y si a mí me preguntas, ¿y qué buscas tú en un líder? Yo ya lo tengo claro, porque la Biblia lo dice. Mira en 1 de Timoteo y en Tito las cualidades de un anciano y de un diácono. No hay ninguna externa, todas son internas. Paciente, que cuide bien su casa, que no sea pendenciero. Todo es interno. Toda característica de un líder es interna, no tiene que ver nada con tu personalidad, con tu educación, con tu presencia. No, son cualidades internas. Lealtad, fidelidad, ¿sí? Generosidad. Estas son las cosas que tenemos que ver. Y para esto hay que darle tiempo al tiempo, ¿sí? Y ahora sí termino. Hay mucha gente en las iglesias que dicen a los pastores: Dios me ha dado un ministerio, yo tengo un ministerio, yo tengo una unción, Dios me acompaña con su poder, dame lugar en la iglesia. Y cuando el pastor no está por la labor, porque no es el tiempo, por lo que sea, se llevan el ministerio y la unción a otro sitio donde les escuchen mejor. Y si no hay otro sitio, pues dividen la iglesia para que tener esa autoridad. Déjame decirte esto. El ministerio y la unción de Dios, el llamado que tienes en tu vida es fenomenal, pero sin la comisión no sirve de nada. Y quien te comisiona son tus pastores y tus líderes. Una persona con ministerio y unción es como el caudal de un río. Si el río no tiene buenas orillas, ese río destroza en lugar de bendecir. Y las orillas del río son el liderazgo que Dios nos ha dado. Y cuando un líder te comisiona para hacer lo que tú crees que tienes que hacer, entonces tu ministerio y tu unción serán una bendición. Si no, eres más una destrucción. No olvides, la comisión es importante. La autoridad siempre es delegada. La autoridad siempre es delegada. Loren Cunningham, el fundador de JQ, no cometió, al revés. Una de sus grandes virtudes fue la siguiente. Cuando JQ empezó a crecer, llegó un momento en que ya era tan grande que él dijo: ¿cómo yo puedo dirigir algo tan grande? Porque muchos de los que están dirigiendo ahora son con mis hijos. Y cuando tú tienes un hijo, normalmente el hijo hace lo que a veces el padre manda. Entonces, estar ahí, pero al mismo tiempo yo tengo que estar sometido a alguien. Yo necesito personas. Porque claro, hay gente que dice: no, yo y Dios. Ya he llegado a un punto donde yo estoy sometido a Dios. Bueno, fenomenal. Entonces Loren hizo una cosa, en mi opinión, fenomenal. Buscó a Billy Graham, buscó a Bill Bright de Campos de Ágape, buscó al DOM, ¿cómo se llama este? Berner, George Berber, y a otros, y les dijo: yo quiero someterme a vosotros. Yo quiero también rendir cuentas a un grupo de personas con las cuales yo puedo, ¿sí? Y eso fue nuestra salvación. Porque si no, a pesar de que Loren es fenomenal y muy lleno del Espíritu Santo, yo creo que nadie puede dirigir una misión como JQ a solas. Nadie. Yo y Dios, no. Necesitas siempre otros a tu alrededor. Y en JQ funcionamos así. La autoridad es delegada. Le dijo el siervo del centurión, el centurión le dijo a Jesús: yo como tú soy hombre bajo autoridad. No dijo: yo tengo autoridad, dijo a Jesús: tú y yo estamos bajo autoridad. Y Jesús lo miró y dijo: ¡fua!
además de otras cosas, verdaderamente no he visto una fe como la de este hombre en todo Israel. ¿Qué diría este caballero que dejó a Jesús con la boca abierta? Y era un concepto de autoridad sano que este centurión tenía. No tienes autoridad si no estás bajo autoridad. Que Dios os bendiga. Busquen la presencia de Dios y ejérzanla con una autoridad sana desde un espíritu de servicio. Amén.